Muy buenas noches. Hoy día continuamos con la actividad que veníamos desarrollando la clase pasada y hablábamos de la función simbólica. En lo que nosotros iniciamos en la clase pasada era referirnos a todo lo que era el tema de la comunicación. Y veíamos en las diapositivas anteriores de que el área de comunicación implica el desarrollo del pensamiento, implica el desarrollo del habla, desarrollo de varios aspectos que vienen a estar involucrados dentro de este mismo proceso. Y justamente esa primera parte ha permitido que nosotros podamos establecer de alguna manera unas distinciones relacionadas a este proceso, ¿no? Entonces, les hablaba desde que hemos estado trabajando con cunas, en el tema de cunas, de que el desarrollo de la función simbólica es sumamente importante para el proceso de adquisición, no solamente de aspectos muy relacionados en lo que es el tema de la comunicación y del lenguaje, sino además de todo lo que tiene que ver con la matemática. Entonces, ¿qué cosa es en sí la función simbólica? Mucha gente habla y siempre es un punto dentro del balotario, es un punto dentro de todo lo que nosotros tenemos que trabajar o referirnos a la educación inicial. Pero en concreto, muchas de las maestras vemos poca claridad respecto a lo que realmente significa la función simbólica. O en otro término podría ser la poca aplicabilidad que hacemos de la función simbólica, a pesar de que se nos habla y se nos menciona de su gran importancia. En los últimos tiempos, ya con el cambio del currículo nacional, se ha dado un poco de prioridad y casi al término, bueno, del currículo anterior, del diseño curricular, se le ha empezado a dar mucho énfasis a lo que es la temática relacionada al juego. Y obviamente a las interacciones, que ya lo habíamos conversado desde cunas, ¿no es cierto? Y recién, como que en estos últimos tiempos, se nos vuelve a revalorizar o a hacer mención de cuánto es ese valor que nosotros le damos a lo que es la función simbólica. La función simbólica es única y exclusivamente una función que le corresponde y que le compete al ser humano. Y por lo tanto, es la única función que le permite al niño representar ciertos aspectos de su experiencia, tanto presente o pasada, que los ha visto, que los ha tratado de involucrar, que los ha adquirido gracias a esas interacciones y gracias a esas relaciones que ha tenido con los adultos, y que le van a permitir ser el modelo para que él en sus juegos pueda resolver o simular situaciones de las cuales ha venido enriqueciéndose y que le permitan ir desarrollando su pensamiento. Cuando el niño desarrolla la función simbólica, lo que hace es diferenciar entre el significante y el significado. Es decir, ya sienta las bases de lo que significa la representación del lenguaje desde otra mirada y va a permitirle, obviamente, el desarrollo del pensamiento y de estructuras mentales, de estructuras cognitivas, que le van a ayudar a que él pueda desenvolverse, de que él pueda hablar, de que él pueda expresarse. Es a través de la función simbólica en que el niño va a encontrar la posibilidad
de encontrar una semejanza, una analogía de lo que él vive en su mundo a través de toda la percepción sensorial de los objetos y representarlos desde su desde su propio pensamiento, desde su propia representación con la interacción con esos objetos. Cuando les hablaba la vez pasada de lo importante de la función simbólica, hablábamos muchísimo de lo que es el objeto. Y si yo tendría que seleccionar cuál sería el objeto en la clasificación de los materiales, qué objeto sería el más adecuado para el desarrollo de la función simbólica, indudablemente tendría que decir que, que prioritariamente sería el material concreto no estructurado. Cuando hablamos del material concreto no estructurado, hay que recordar que este material son todos aquellos materiales que no han tenido una intención desde su creación para ser lo que son para el niño. Por ejemplo, no sé, este control remoto podría, en un momento de desuso, bueno, este fue creado para ser un control remoto, pero el niño le da otra vida a este objeto concreto. Entonces, cuando se convierte en un juguete para el niño, porque es desechado ya por el adulto, porque está malogrado, qué sé yo, el niño lo puede convertir en un celular o lo puede convertir en, no sé, en una paleta, en un peine, etcétera. Es decir, él mismo, a través del desarrollo de su pensamiento, mirando la forma, percibiéndolo sensorialmente, él le va a dar ese significante. Él le va a hacer que se convierta a través de su pensamiento. Y por lo tanto, idee, se comunique, hable y exprese, por ejemplo, oh, qué lindo peine, cómo me estoy peinando. Es decir, por eso es que hay una conexión directa en el desarrollo de la función simbólica. Por lo tanto, a mayor posibilidad de que el niño manipule objetos concretos, preferentemente no estructurados, piedras, chapas, tarros, palos, botellitas, cajitas, estamos hablando entonces de que hay muchas más posibilidades de que el niño se inicie muy prontamente el desarrollo del lenguaje de todo aspecto, empezando por el lenguaje oral, el dibujo y más adelante la escritura. El lenguaje entonces va a depender del desarrollo de la función simbólica. ¿Qué quiere decir? Que los niños, hay veces que la solución la tenemos nosotros o los padres de familia en nuestras manos. Cuando el padre de familia dice, ah, sí, mi hijo no habla mucho, y le dice a la profesora, ¿qué puedo hacer? Lo mínimo que la maestra tiene que tener es el conocimiento básico y prioritario de lo que significa el desarrollo de la función simbólica. Cuando el maestro sepa exactamente para qué sirve, cuál es la intención de esa función propia de los seres humanos, le va a poder advertir a ese padre de familia que si sigue comprándole videos para que vea en la computadora o para que vea en la televisión y él se mantenga inactivo físicamente porque no interactúa con objetos, ni juguetes, ni objetos concretos estructurados, y mucho menos no estructurados, porque la gente a veces cree que porque el plumón ya perdió su uso, lo tiene que botar. Y cuando el niño lo coge de la basura por satisfacer su necesidad de desarrollar la función simbólica, el papá o la mamá le dice, no recojas basura, o sea, como diciendo, ¿sabes qué? Tengo un completo desconocimiento de lo que significa este tipo de objeto. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos desechando y tirando a la borda toda la posibilidad que tendría el niño de interactuar con esos objetos y darle su propia vida. Entonces, no es un tema, el desarrollo de la función simbólica no es un tema que directamente pueda recaer sobre la responsabilidad del maestro, sobre la responsabilidad
del adulto responsable. Cuando estamos hablando de eso es que la única injerencia que tiene el adulto al establecer interacciones con ese niño es ofrecerle los objetos concretos no estructurados o también estructurados, de tal manera que el niño tenga las posibilidades de manipularlos y de inventar o crear en su pensamiento situaciones específicas, situaciones que pueda reproducir producto de sus vivencias, de la interactuación de los adultos que encuentra alrededor. Entonces, si él ve que la mamá cocina, la niña, por ejemplo, reproduce esa misma situación con las chapitas o con las piedritas. Pero si a ese niño le quitaron las chapitas, las piedritas, pensando que era basura, entonces está quitando de la mano toda la posibilidad de poder desarrollar. Entonces, si nosotros sacamos y somos muy observadoras, al observar a nuestros estudiantes, nos podríamos dar cuenta claramente qué niños son los que están ahí como que forraditos en vinifán, como que la mamá no le deja tocar porque se ensucia, o que no juegue con piedras porque se mancha, o que no juegue con agua, o que no haga con barro. Entonces, cuando vemos ese tipo de comportamiento del adulto, estamos viendo cuál es la causa prioritaria de que ese niño no haya desarrollado su lenguaje o tenga o demuestre un lento desarrollo o en desnivel de desarrollo del dibujo o de la representación. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Que respetemos el espacio del juego en el niño, que es el espacio de juego libre, y además que le demos una infinidad de posibilidades de objetos, de manipulación de esos objetos. Entonces, si se desecha este plumón, yo le puedo sacar la carga, como maestra, le puedo sacar la carga y la parte plástica la puedo dejar por ahí en algún espacio, en el sector del hogar o qué sé yo, y el mismo niño puede jugar a que es, no sé, una yuca o algún producto del mercado que él pueda utilizar, un rulero, no lo sé. Eso va a depender de las vivencias y del contexto en el que viva el niño. Entonces, la función simbólica se convierte en la capacidad que le va a permitir al niño de poder representar mentalmente y además de expresar lo que lleva en su interior de distintas formas de comunicación. Por ejemplo, hablando, o sea, qué lindo peine o qué lindo espejo, oh, qué maravilla, gracias por el vino que me trajiste. ¿No? A través de su expresión oral, como que también a través de sus movimientos corporales. Si está cocinando, va a mover la olla. Si está haciendo dormir al bebé, que puede ser, no sé, una botella plástica que la envuelva y la hace dormir, está haciendo los ademanes o está haciendo el movimiento correspondiente a ese tipo de expresión o de comunicación que está sucediendo en el mundo interior. Esta capacidad entonces se convierte en el punto de partida del desarrollo de la representación del mundo interno, de las situaciones concretas, vivenciales, lúdicas, que empieza a generar en el niño y que le van a permitir de manera progresiva el desarrollo del dibujo cada vez más prolijo y en niveles de complejidad mayores, de la dramatización, del modelado, de la construcción y otras formas de expresión gráfica plástica. De tal manera que él vaya de manera progresiva llegando a la expresión cada vez más abstracta hasta llegar al lenguaje escrito. Entonces, la solución de una maestra de primer grado que el niño no logra escribir es también el desarrollo de la función simbólica.
de una maestra de jardín que ve que el niño, teniendo 4 años o 5 años, está en garabateo, la solución es el desarrollo de la función simbólica. Entonces, tampoco le va a decir a la mamá, ¿sabe qué? Tiene que desarrollar la función simbólica porque la mamá va a estar igual de perdida. Es el adulto, el maestro responsable, el que tiene que orientar a ese padre de familia y explicarle de qué se trata, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Básicamente crear un estado, una condición, un espacio específico, acondicionado, que no lleve televisión, que no lleva celular, ni que lleva computadora ni tablet. Es un espacio en el que el niño solamente tiene una caja, y tiene una caja tan sagrada porque va a tener ahí chapitas bien lavadas, cajitas bien limpiecitas, que ya las desecha la mamá, pero que él las puede utilizar de ladrillos o qué sé yo, o de chocolate, no lo sé. La forma que él lo utilice va a ser la representación del mundo que el niño día con día va desarrollando en su vida cotidiana. Entonces, cuando hablamos de desarrollo de la función simbólica, también hablamos de 4 niveles de la función simbólica. Entonces, la responsabilidad del lenguaje oral, del dibujo, de la escritura y de la representación artística se debe al desarrollo de la función simbólica. Entonces, ahí hay que diferenciar cuál es, de alguna manera, el aporte que le va dando cada uno de los niveles del desarrollo de la función simbólica al niño, de acuerdo a cómo va a ir madurando de manera progresiva. Entonces, primero vamos a hablar sobre el nivel de la función simbólica, el nivel objeto, que es el nivel más simple, el nivel más incipiente del desarrollo de la representación. Entonces, como seres humanos, les decía, venimos ya con toda esa potencialidad del desarrollo de la función simbólica, que si no se desarrolla en un ambiente de contexto adecuado, de gente que se comunica, que habla, que se expresa, que representa situaciones, entonces no podría el niño aprender a hablar, por ejemplo, una determinada lengua, ¿no? o unos vocablos del habla. Entonces, potencialmente, naturalmente, es que ya venimos con esas estructuras cognitivas para el desarrollo normal de la función simbólica o la manera de comunicarnos. ¿Cuál es este nivel de la función simbólica que se llama el objeto? Dijimos que era la base, era el horizonte el cual se partía en el tema de la representación y que podríamos decir ese niño va creciendo de manera saludable. ¿Recuerdan cuando hablamos en cunas cuáles eran las señales de riesgo? Entonces, cuando una de las señales altamente riesgosas era que el niño no interactuaba con el mundo que lo rodea y tampoco con objetos y tampoco utilizaba el habla. Y tampoco le llamaban la atención los objetos que estaban a su alrededor, cosa rara para un niño en estado de aprendizaje. Entonces, aquí en este nivel objeto se encuentran todas las experiencias directas, sensoriales, afectivas, socioculturales, que el niño vive en un contexto real. Y por lo tanto, son la base para que él pueda representarlos y generar o formar imágenes mentales cada vez más estructuradas que van a implicarle que en algún momento los pueda evocar cuando le encuentre parecido a los objetos, a las personas o a las situaciones, de acuerdo a sus emociones y además a través de sus sensaciones. Entonces, por ejemplo, este plumón, para una niña que quizá tiene una mamá que usa ruleros, se convierte esto en un rulero, pero una niña que su mamá nunca usó un rulero porque no lo necesita, o simplemente por una cuestión de que no lo utiliza dentro de su contexto, se puede convertir en una cuchara. Entonces, esto va a estar determinado mucho por el tema de la vivencia.
Si nosotros tenemos un ejemplo, por ejemplo, a los niños les puede gustar el plátano y por lo tanto se convierte en un objeto de su preferencia. El niño que le gusta el pan va a buscar el pan por algún lugar, se a alcanzarlo, a empinarlo y va a llevarse y va a querer estar comiendo pan si él desea todo el momento que él desee. Luego pasamos a un nivel que es el nivel indicio, que es un nivel un poquito más complejo. Entonces decíamos, en el nivel de objeto, el niño está acunado, recuerda ese afecto que la mamá le ha dado al acariciarlo, al interactuar con él, al hablarle. Por lo tanto, cuando él empieza más adelante, si bien es cierto, es una etapa solamente de captar el objeto, sin embargo, va captando esas formas de expresión porque las va a manifestar en un momento siguiente. Cuando hablamos del nivel indicio, hablamos que las imágenes mentales son formadas con el apoyo de una parte del objeto, pero que estas son percibidas a través de sus sentidos. Por ejemplo, imaginémonos que esta botella es su biberón y la mamá le prepara el biberón, pero como está todavía un poco tibia, dice, le he puesto un poco tibio porque se va a enfriar pronto y mientras tanto le cambia el pañal. Entonces se lleva al niño, no nos olvidemos de siempre hacer interacciones positivas, conversando con el niño, con un trato muy respetuoso. Empieza a cambiarle, le dice que le va a cambiar el pañal, el niño empieza a interactuar con ella, lo revisa, la mira y entonces le empieza a cambiar. Pero el niño al darse la vuelta, observa que la mamá olvidó tapar completamente el biberón y, por ejemplo, quedó la tapita del color, no sé, rosado, celeste o verde o lo que fuera, un poco descubierta. Basta esa pequeña porción del objeto para que el niño pueda saber exactamente, sin verlo completo el objeto, que exactamente ahí está todo el biberón. Y por lo tanto va a empezar a hacer ruido, va a empezar a señalar, porque él sabe exactamente que en su mente ya está el objeto completo. Ya permanece, esa es otra condición del pensamiento del niño, ¿no? Él al jugar, al interactuar con los objetos, los coge y se van formando como imágenes mentales. Y al formarse como imágenes mentales se convierten o permanecen en la mente del niño como objeto. O sea, no es que se cargue la pelota al biberón, sino que al decirle a la mamá, anda, trae la pelota, exactamente en su mente él tiene la idea exacta y general completa de lo que significa la pelota. Pero si estamos hablando del nivel indicio y la mamá le tapó con una chompa la pelota porque ya quería que se vaya a dormir y no siguiera jugando, entonces y ve una pequeña porción de la pelota o la forma de la pelota tapada, el niño solamente por esos pequeños indicios de una sola parte de ese objeto puede reconocer claramente que debajo ahí hay la pelota. Es decir, en su mente está la imagen de la pelota completa. ¿Y esto gracias a qué? A que él ha tenido la oportunidad de manipular ese tipo de objetos. Entonces, si volvemos al mismo ejemplo de los plátanos, diríamos que bastó con que huela o que perciba el olor del plátano cuando se está pelando para que él empiece a moverse y a hacer ruido y a aplaudir o qué sé yo, porque sabe que el plátano le gusta y que seguramente se lo traen para sí. Luego viene el nivel simbólico. Cuando ya hablamos del nivel simbólico es cuando ya el niño ha captado la realidad de sus contextos particulares, de la forma de actuar de la mamá, del papá, de una persona en general, va a empezar a utilizar el idioma
de ellos, porque ellos son su primer referente, y va a empezar a expresar su pensamiento, pero a través de la exteriorización de esa vivencia que vive externamente, que vive internamente y la exterioriza a través de sus juegos. Al dramatizar, por ejemplo, que ella es la mamá, o es la bebita, o es la abuelita, o es el tío, o es el tío. Imita, va a establecer algunos juegos de roles. También hablamos del nivel simbólico cuando hablamos de los juegos de construcción. Cuando el niño, por ejemplo, no tiene una idea de lo que es una casa en el nivel objeto, entonces, en el nivel simbólico, cuando le van a decir construye con un Plego una casa, no va a saber qué cosa va a construir. Pero cuando ya el niño tiene una idea exactamente de lo que es una casa, de lo que es un robot, entonces ya hay una idea en su mente sobre el objeto. Y por lo tanto, lo podrá representar a través del dibujo, a través del modelado, a través de la imitación o del juego simbólico que nosotros conocemos muy bien y que generalmente el niño lo realiza en el juego libre o en el juego en sectores. Y algunos de ellos, cuando traen juguetes, qué sé yo, lo hacen también a la hora del recreo, que se juntan y traen a escondidas por ahí una muñequita, por ahí unas chapitas, prestan algunos soldaditos y empiezan a jugar como si fuera, no sé, presas de un arroz con pollo. Entonces, todas esas representaciones que no solamente única y exclusivamente es el dibujo, ni solamente la dramatización, se pueden exteriorizar también en la construcción, en el modelado, en las actividades gráfico-plásticas, y por eso es que son distintas maneras del desarrollo de que el niño está en ese nivel simbólico, haciendo generalmente el juego simbólico. Luego tenemos que estas manifestaciones o imágenes mentales que tiene el niño y que se manifiestan a través del dibujo, le permiten desarrollar de alguna manera, a través de la representación gráfica, habilidades motrices, como por ejemplo la precisión, el control, el dominio grafomotor, la coordinación visomotora y otras habilidades de expresión y comunicación naturales y espontáneas. Y el dibujo va a ir evolucionando, pasando desde un garabateo desordenado, que ya sabemos todos y recordamos muy bien cómo era el garabateo desordenado, ¿verdad? Aquel que se salía de la hoja y puede mancharte la mesa, la pared o qué sé yo, que generalmente se representa o se establece a través de trazos circulares y que se salen de la hoja. Luego pasa el niño a un nivel del dibujo controlado, que es un poco más lineal, ¿no? El niño empieza a hacer líneas, quizá hay mayor rigidez en hacer esas líneas, pero la rigidez va a depender de qué, de tratar de no salirse del espacio que ha sido asignado para poder hacer el dibujo. Y luego pasar a un garabateo que muchas veces a la maestra no le gusta, a pesar que lo ha estudiado un montón de veces y puede sabérselo de memoria, pero no ha aterrizado al aula. Y cuando el niño hace 3 bolitas y se acabó, y la maestra le dice, no dibujes, solamente has dibujado los ojos, le faltan los brazos, las piernas, pero el niño en su mente dice que tiene esta profesora, se loco. Y le devuelven el trabajo y él se siente frustrado. ¿Por qué? Porque para él ha representado con esas 3 bolitas a su mamá, a su papá y a él. Y basta con que él le llame por su nombre y diga, esta bolita es mi papá, esta bolita es mi mamá y esta otra bolita es mi hermanito o soy yo, basta para que él haya concluido con esa etapa que se llama el garabateo con nombre, que es un nivel de mayor complejidad que el controlado
y que el desordenado. O sea, no porque la representación sea un palito o una bolita significa que es inferior al garabateo, desordenado o controlado. Entonces, la maestra se ha olvidado últimamente de eso. He escuchado un montón de veces que le vuelven a regresar el trabajo al niño y le dicen, mira lo que has hecho, solamente has dibujado ojos. O sea, es lo que a la maestra, esa es la apreciación que tiene la maestra de ese dibujo, pero en realidad para el niño esa representación, así sea un palito, es lo que es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Más adelante pasamos a otra etapa del dibujo, que es la etapa del preesquemático, y ahí vemos que no hay subetapas como en el garabateo, pero sí vemos que hay formas de representación. Y dentro de esas formas de representación, la más simple es la del escarabajo, en la que el niño dibuja un círculo, le hace dos ojos y de ese círculo le saca los brazos y las piernas, ¿no? Y la maestra insiste nuevamente, como si dependiera de ella y no del mundo interno que vive el niño en su mente, y le dice, tú no tienes los brazos desde el cuello. Entonces el niño la voltea a mirar con extrañeza porque, como diciendo, o sea, eso es lo que piensas tú, pero para mí eso, ahí está la figura humana completa. Entonces, hay que entender, y la maestra tiene que entender que este proceso del desarrollo del pensamiento del niño es complejo y que quizá exteriorice manifestaciones no tan acabadas, pero que no significa con ello que no están suficientemente desarrolladas, porque estamos viendo que son niveles cada vez más complejos del desarrollo del pensamiento del niño. Más adelante el niño vuelve a mostrar otra manifestación y entonces esa manifestación que encuentra es un tipo monigote que puede representarlo de dos maneras, como un oso, ¿no? Porque le hace bien marcados los ojos, bien marcadas las orejas, bien marcada la boca, de tal manera, y la nariz, de tal manera que parece un oso. Y el cuerpo no lo puede hacer tan delgado y lo hace como un círculo, y sus brazos y sus piernas también lo hacen como unos óvalos. Entonces, aparentemente pareciera un oso, pero él está representando la figura humana. Entonces, esa forma de manifestación es el monigote. Otra forma de representar el monigote es como que si fuera todo un mameluco, ¿no? Como que lo hace el niño así, sin cuello, ¿no? Y le hace los ojos y todo el contorno de esa representación, ¿no? Como si fuera un monstruo. En esa postura, esa también es otra forma de desarrollar las distintas representaciones del dibujo, ¿no? Entonces, sí, la manifestación le llaman monigote. En realidad, en algunos libros encontramos, voy a escribirlo, ojalá pueda acá, para que lo puedan tener pendiente. Sí. El garabateo, la primera etapa es el garabateo, y el garabateo se da desde los 2 hasta los 4 años. Entonces, por ejemplo, la maestra de jardín de 4 años va a encontrar toda una gama. Ahora, dentro de ese garabateo sí hay subetapas. Aquí hablamos del garabateo desordenado, ¿sí? El que hacemos circular y se sale de la hoja, o no, pintan las mesas, las sillas. Estamos hablando de uno. Luego tenemos el otro tipo de garabateo, que es un nivel más complejo del desordenado, porque el niño trata de controlar sus trazos, por lo tanto se llama controlado, y lo hace más lineal. En algún momento intensifica
el trazo, ¿no? Y trata de no salirse de la línea. No se sale de la hoja, perdón. Y por eso es que su trazo es un poco más. Y luego viene el garabateo con nombre, que basta con que el niño haga un pequeño trazo, un palito, una rayita, etcétera, pero que él le coloque nombre para que ya haya pasado a un nivel más complejo. En la segunda etapa estamos hablando ya no del garabateo, ya estamos hablando de la etapa preesquemática. ¿Sí? Y dentro de la preesquemática, que es la etapa, ya encontramos manifestaciones. Hola. Manifestaciones. Dentro de esas manifestaciones tenemos, estas no son etapas, ya estamos hablando de que son manifestaciones. Hola. ¿Ya? Estas manifestaciones, ahí tenemos primero, una de las formas, no es que primero, porque si dijera primero es porque son etapas una tras otra. No, significa que algunos niños dibujan como un escarabajo, ¿no? O sea, solamente la cabeza, los ojos, la cabeza, los ojos y los brazos y piernas, ¿no? Y esos brazos y piernas salen de la cabeza. Ese es el escarabajo. Luego hay otros niños que representan no como escarabajo. Hay otros niños que en esa etapa preesquemática representa como monigote. Y ese monigote es ya sea unas figuras que se parecen a osos porque lo hace redondeado, otros niños lo hacen como un monstruo, como la veterinaria. Como un monstruo, ¿no? Como si fuera el mameluco, la parte externa. Y hay otra forma de representación que es el que nosotros comúnmente le llamamos patas de gallo. O sea, aparentemente el dibujo está complejo, pero el niño, en lugar de dibujarle los brazos y las piernas en trazos, como lo está haciendo con la cabeza, con la nariz, con los ojos, lo que hace es hacerle las patitas de gallo de gallina, ¿no? Eso es muy normal. Son 3 manifestaciones que se pueden dar en el niño y que son muy normales que se puedan dar también. La edad es de 4 a 7 años. Por eso es que les decía, esta etapa preesquemática la podemos encontrar en un aula de 4 años, podemos encontrar niños en garabateo o niños en etapa preesquemática, en los 3 tipos de garabateo o en los 3 tipos de preesquemática. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Es que unos estén más atrasados, otros estén más adelantados? Definitivamente no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el desarrollo de la función simbólica. A mayor oportunidad que el niño tiene de manipular objetos concretos, no estructurados prioritariamente, el niño va a tener imágenes mentales cada vez más complejas y por lo tanto en sus juegos, en su representación, en su mundo interno, va a tener la representación de esos objetos, de esas situaciones y las va a exteriorizar a través del juego o en otros casos la va a exteriorizar a través del dibujo. Entonces, el niño, por eso es importante ahora que hablamos en el currículo nacional, hablamos mucho de las evidencias. Es indispensable que, por ejemplo, si ustedes ya tienen a cargo niños pequeños, por ejemplo, ahorita ustedes registren en qué nivel del dibujo se encuentran sus niños. Si están en 5 años, vean qué gama de
de niveles del desarrollo del dibujo se encuentra el niño, y hacer anotaciones, eso es una evidencia, no es ponerle carita feliz, ni sellito, ni buen trabajo, ni mucho menos, sino es colocar, por ejemplo, ¿no? Marilu, al 15 de mayo, se encuentra en el nivel del dibujo tal, de tal manera que de aquí a un periodo, un tiempo como julio o como agosto, ustedes vuelvan a darle otra mirada a su dibujo para ver qué tanto ese niño ha tenido posibilidades de ir evolucionando en los niveles de representación del dibujo, del lenguaje y de todas las manifestaciones. Luego tenemos otra, otra forma de representar, que ya es una forma de representar esquemática. Una forma de representar esquemática que se da desde los 7 años hasta los 10 u 11 años en los que termina el periodo, ¿sí? Pero para inicial, en realidad lo que correspondería al nivel inicial es garabateo y preesquemática, pero no podemos decir que un niño de 4 años no pueda llegar a un nivel de dibujo esquemático. Hay niños que dibujan mejor que la profesora, en 4 años, en 5 años. ¿A qué se debe? Nuevamente, volvemos a decir, ¿a qué se debe? Se debe a las oportunidades que ese niño ha tenido de manipular con objetos concretos no estructurados. O sea, no tiene que ver ni con situación económica, no tiene que ver con la cantidad de juguetes que el niño tenga. Puede tener un montón de juguetes, pero quizá el niño no tiene la oportunidad de manipular esos juguetes, o de lo contrario, esos juguetes juegan solos. Ahora, eso es lo que pasa con los juguetes. El juguete tiene pilas, el juguete se enciende, el juguete se mueve, el juguete, y el niño mira. Y la idea de desarrollo de la función simbólica es que el niño le dé vida al juguete. Por lo tanto, por eso es que priorizamos en que el objeto concreto no estructurado tendría que ser el objeto más adecuado para el niño, ¿no? Entonces, me hablaban en qué nivel del dibujo. En inicial se pueden dar, nuevamente lo repito, el garabateo en sus 3 etapas y el preesquemático en sus 3 manifestaciones. Y algunos niños en educación inicial los van a encontrar dibujando dibujos esquemáticos, y es, a pesar de que es una etapa que puede dar hasta los 10 a 11 años, sino que ese niño tuvo quizá más oportunidades de poder manipular ese tipo de objetos. A veces es el niño el que está por ejemplo, un niño que es hijo de un señor o una señora que tienen un puesto en un mercado, puede ser que tenga más posibilidades de manipular objetos concretos, porque por ahí juega con las papas, las cebollas que se le cayeron a alguien, empieza a jugar en el barro, a hacer pastelitos de barro, y quizá ese niño no tiene económicamente todas las posibilidades que podría tener otro, pero tiene más oportunidades de manipular objetos, mientras que el otro puede tener una casa de ensueño, una habitación de ensueño con estantes maravillosos, puro juguete. Pero si ese niño no tuvo oportunidad de manipular esos objetos, como en alguna de las épocas infantiles, ¿no? Yo tenía unas amiguitas que la mamá les decía, bueno, qué lindo, te compraron tu juguete, tus tías te han comprado tu juguete, ya, en su cajita guárdala. Y nunca, o muy pocas veces, les permitió sacarla, las muñecas. Entonces acabaron destiñéndose, malográndose del sol, y la niña no pudo tener la oportunidad de manipular, jugar con sus muñecas. Y cuando se deshizo de ellas, cuando ya creció, y ya esas muñecas no correspondían a una señorita. Entonces,
era una reflexión, ¿no? O sea, ¿para qué le das al niño juguetes si no es para que juegue? Y si no es para que juegue, para que desarrolle la función simbólica. Por eso se habla mucho de no intervenir en ese tipo de juegos, porque el niño, ¿dónde dramatiza? En el juego en sectores. Y si el niño es el que te invita a probar una determinada comida, bueno, no le podrás hacer el desaire, pero en realidad tu función como maestro es observar qué está pasando con él, qué está exteriorizando de su mundo interno, porque el niño riñe a sus hijos de la misma manera que la mamá o que la abuela lo hace, o prepara la comida X, Y o Z de la misma manera en la que vio a su mamá hacerlo, y coge las tapitas de la gaseosa y las convierte en comida para poder servir en los platos. O sea, es todo una demostración de lo que el niño vivencia internamente. Han habido maestras que también dicen, no, demasiado, 1 hora es demasiado, estoy perdiendo el tiempo. No tienen idea de lo que se está perdiendo, más bien. De que el niño, si llega tarde a esa hora de juego libre, es mejor que cambie ella el horario de juego libre, porque tiene que ser 1 hora, porque exactamente parece mentira, y si no, háganlo y compruébenlo, porque la idea de la teoría es que se aplique a la realidad y se pueda validar para que haya un aprendizaje significativo. Y mañana háganlo. Mañana pónganse con su reloj y empiecen a hacer todo el proceso del juego libre, del juego en sectores, y dense cuenta cómo a los 45 minutos, a 50 minutos, ya el niño empieza a hablar más fuerte, ya empieza como que se siente como que aburrir del mismo proceso, es decir, se acabó el tiempo que estaba destinado para, y ya la maestra se da cuenta y empieza a decir, bueno, ya vamos en 5 minutos más, vamos a guardar los juguetes. Entonces, el niño, algunos ya inmediatamente empiezan a guardarlo, es decir, se acabó el tiempo. Para ellos eso es un tiempo valioso. Más de 1 hora probablemente el niño no la utilice para jugar o para representar desarrollo de la función simbólica. Pero es necesario que le demos el tiempo y el valor necesario. O sea, mucha gente, he escuchado, maestras con mucha pena, ¿no? Que botan todos los palos, las chapas, los tarros, porque para ellas es sinónimo de pobreza en las aulas. Y no saben lo que están botando a la basura. Y el niño, ¿qué hace? Se esconde calladito, se busca los octogonitos del juego de construcciones, se los mete en el mandil, se los lleva al hogar para cocinar, porque le está evidenciando, ese es un indicador clarísimo de que le está faltando materiales concretos no estructurados, que la maestra tendría que ponerlo en todos los sectores, de tal manera que el niño pueda desarrollar la función simbólica en cualquiera de ellos. Otra forma de desarrollarla también es en el juego libre, que es en la media hora en la que los niños salen a jugar al patio, y que no deberían ser juegos inducidos, porque el niño se imagina que él es el monstruo, él se imagina que él es el robot, él se imagina que es un montón de cosas, ¿no? Que juegan a. Entonces, es otra oportunidad que tiene el niño de desarrollar ese nivel simbólico tan importante. Entonces, a veces la maestra hasta le dice, ¿no? Se ha vuelto, no sé, ya no solamente una persona que nuestra función es hacer acciones de prevención, no de diagnóstico. Sin embargo, he escuchado 80,000 veces maestras que le dicen a señora, su hijo necesita terapia de lenguaje. Quizá no necesita terapia de lenguaje. Quizá ese niño necesita juguetes, los más simples, los más baratos, esas cajas, esas chapas, esas botellas de jarabe que antes de botarlas, que las guarden en una cajita, porque eso es lo que necesita ese niño. Ese niño necesita espacio, tiempo para poder jugar. Ese niño no necesita ni tablet, ni televisión, ni computadora, porque no se va a hacer más inteligente porque utiliza esos medios antes
de la alfabetización. Y justamente el desarrollo de la función simbólica lo que le va a permitir es el desarrollo del lenguaje, del dibujo, de la representación, de la representación a través de la imitación, del juego de roles, de los juegos de construcción o modelado y de las actividades gráfico-plásticas. Entonces, no solamente vamos a encontrar el desarrollo de la función simbólica en el dibujo o en la dramatización, que nos quede claro. Esa es la mejor manera de poderlo representar. Y luego viene el nivel signo, que es el nivel mucho más complejo, que ya tiene que ver con la representación de la realidad de los objetos, pero a través de formas convencionales, como son la escritura o gráficas, ¿no? Por ejemplo, en inicial los niños escriben desde su nivel de escritura, con palitos, bolitas. Hay unos maestras y algunos niños que representan ya utilizando algunas vocales. El que empezó a utilizar vocales definitivamente es un niño que ha habido un adulto que le ha empezado a enseñar eso, ¿verdad? Porque en realidad, si miramos nosotros el currículo, si miramos las rutas, que ha sido por largo tiempo, el diseño curricular nos ha acompañado, más de 20 años, en ninguno de los casos habla de que el niño tenga que reconocer algunas vocales, ni mucho menos a hacer un trabajo de conciencia fonológica, que también es importante para el desarrollo del lenguaje y de lo que estamos hablando. Entonces, en algunos ejemplos sí he visto de las mismas guías del ministerio que hablan de los niveles de escritura. En realidad, el nivel que le correspondería a los niños de inicial es el más simple, ¿no? El que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje desde su propia forma de escritura, ya sea haciendo unas rayitas o haciendo palitos o bolitas que puedan hacer la idea de la representación escrita. Más adelante ya va pasando, ¿no? Cuando hablamos de la escritura, entonces estamos hablando, vamos a irlos concretizando, ¿no? Estamos hablando del presilábico, que lo vamos a ver de todas maneras, pero igual es importante que lo tengan registrado, ¿no? El presilábico, que el niño escribe como cree que se escribe y no tiene no, para él no hay ninguna correspondencia entre lo que es el sonido con lo que escribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiere escribir caballo y escribe 7 palitos, ¿no? Entonces, no hay una correspondencia ni silábica, ni mucho menos. Luego viene la etapa silábica, que el inicial, según el currículo, no correspondería que el niño lo desarrolle. Sin embargo, definitivamente vamos a encontrar gente que los manda a las escuelitas a que aprenda las vocales, a que aprenda a escribir, o que le han comprado el coquito y lo tienen a punto de coquito, ¿no? Ya hablamos del coquito la vez pasada. Ese era otro enfoque donde leer era decodificar, más no comprender. Entonces es un riesgo alto que estemos mezclando un enfoque que tiene que ver con una comunicación compleja. ¿Se acuerdan que hablábamos que ya no habla de un enfoque comunicativo textual? Eso fue hasta el diseño curricular, ¿no? Donde se le daba mucho énfasis al texto. Actualmente ya se habla de un enfoque comunicativo, o sea, mucho más que el textual. Ya no solamente se centra en el textual, sino en la comunicación en general, en lo que expresa lo que yo digo con lo que realmente
físicamente puedo expresar. Por ejemplo, yo puedo decir, ustedes son muy puntuales, pero les pongo cara de, son muy puntuales. Textualmente, yo estoy diciendo que son puntuales, pero mi rostro, mi forma de expresión, mi sarcasmo, hace que la expresión que aparentemente, textualmente dice una cosa, sea contraria a lo que dice. De eso estamos hablando ahora, cuando hablamos de una comunicación efectiva. Y que el enfoque ahorita con el Currículo Nacional en Comunicación es el enfoque comunicativo. Es decir, la expresión, el lenguaje, el rostro, todo, los elementos que involucran un tema de comunicación. Entonces, cuando nos damos cuenta que un niño, bueno, para iniciar correspondería exactamente el presilábico, correspondería, pero vamos a ver que hay algunos niños en el jardín, y no lo podemos negar, que están en un nivel silábico. ¿Cómo nos damos cuenta que está en un nivel silábico? Porque el niño escribe, por ejemplo, pelota, y hace corresponder las vocales exactamente. No utiliza ninguna consonante, ¿ya? El niño escribe E, O, A, es decir, las vocales que corresponden exactamente a pelota. ¿Por qué? Porque sabe muy bien la vocal E, la O y la A. Por eso les digo, para que un niño esté en silábica es porque ha habido un adulto, ya sea una maestra o ha sido un padre de familia. Lo lógico sería que fuera un padre de familia, porque nosotros definitivamente sabemos que tenemos que enseñar a leer y a escribir, porque esa no es nuestra función. Pero que quizá el niño te haya podido preguntar, ¿y cómo se llama esta letra? Y puedes haberle dicho, o qué palabras, o qué cosas, qué objetos del aula empiezan con tal sonido, ahí sí. Y que de alguna manera, por interés del niño, haya entendido, ¿verdad? Entonces, cuando el niño habla o no refiere con seguridad y con exactitud que está en una etapa silábica, es cuando todas las vocales coinciden de manera correcta al sonido de la palabra que ella quiere expresar. Entonces la escribe de esa manera. Pero aquí, en esta etapa silábica, también suceden algunas hipótesis. ¿Qué hipótesis, por ejemplo, se pueden dar? Que el niño, por ejemplo, no concibe que la palabra sol puede escribirse, como él la va a escribir con la O nada más, ¿no es cierto? Él va a escribir sol, pero lo va a escribir como escribe solamente vocales, ¿verdad? Entonces, él debería de escribir O, así debería escribir, porque es lo único que suena en vocal. Pero para que no suene tan feo, él dice, no puede ser que una palabra se escriba con una O solamente. Entonces, al no concebir esto, él escribe la O, pero por decir ahí le pone 3 palitos más para que diga sol, ahí dice sol, o ahí dice pan y vuelve a ponerle palitos. O sea, le pone la A del sonido de la sílaba, pero le clava por ahí un palito o una bolita más para que no concibe que una palabra se pueda representar por una sola letra. Otra idea, otra hipótesis que el niño también tiene es relacionada al tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, caballo, ¿no? Entonces, se escribe caballo y la niña dice A, O. Hasta ahí está perfecto, él normal, él piensa que ha escrito caballo perfectamente. Y luego la maestra le dice, ahora escribe hormiga, ¿no? Entonces,
hormiga, y entonces escribe O, I, A. Pero luego que observa esta escritura, se da cuenta de que caballo tiene 3 letras que ha escrito y hormiga también 3 letras que ha escrito, pero caballo para él es un animal grande, no puede compararse por el tamaño de la hormiga. Entonces, ¿qué hace? A su palabra caballo le agrega por ahí 3 palitos más para que represente que es más grande que el otro. Entonces, el niño, si nos damos cuenta, cuando se inicia este proceso del uso de las sílabas, todavía está pasando por etapas. Hay etapas de pensamiento irreversible en oposición a la reversibilidad. Entonces, por eso es que no concibe este tipo de hipótesis. Entonces, no hay forma que el niño en esta silábica, por ejemplo, si te dijeran en el examen, ¿cómo representaría un niño en etapa silábica la palabra pan? Y te dan esta respuesta, te dan esta y 2 bolitas, o te dan esta. ¿Cuál sería la correcta? La correcta no puede ser la primera. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que el niño pasa por hipótesis, no podría ser, él no lo logra concebir exactamente. Él no logra concebir que una sola palabra pueda representarse con una sola letra. ¿Sí? Entonces le va a colocar siempre un palito, una bolita o una rayita más para poderla diferenciar. Entonces, no es común que los niños vayan al jardín en esta etapa silábica. Luego viene una tercera etapa, que es la etapa silábica, silábico-alfabética. ¿Qué quiere decir? Que aquí el niño ya usa todas las vocales eficientemente, así como en la etapa anterior, pero basta que una consonante coincida en el lugar de la sílaba para que sea correcta. ¿Sí? Por ejemplo, pelota. Seguimos con el ejemplo de pelota. Entonces, este es el ejemplo de pelota. Basta con que el niño, puede ser que sepa escribir la P. Escribe P, O, A. Y ese niño que escribió P, O, A, ese niño está claramente reconocido dentro de esta etapa silábico-alfabética. Puede equivocarse, sí, seguramente. En el lugar de escribir canasta, por ejemplo, escribe A, ¿sí? Entonces, si vemos y lo dividimos por sílabas, la A de K está correcta, por eso corresponde que es silábica. De la segunda sílaba, nas, ahí solamente ha coincidido la consonante perfectamente, una consonante y la vocal perfectamente. Basta con que coincida una para que esté bien, aunque le haga falta o haya invertido la S por la L, ¿verdad? Basta que haya una que esté correctamente para que, no importa si haya habido otros errores, para que sea silábico alfabético. Y en la última sílaba, tan, también. Entonces, ponemos otro ejemplo, casa, por ejemplo, casa, y entonces el niño puede equivocarse, puede poner TA para la primera sílaba
y sa. En el lugar de casa se escribe taza. La T la ha invertido por la C, ahí está errónea, pero la A está perfectamente porque es silábica. Y nos vamos a la siguiente sílaba, sa, y sí está correspondiente, tanto la vocal como la consonante. Entonces, bastó que haya una consonante correcta para que esté dentro de esta etapa silábico-alfabética. Luego viene la etapa, eso no lo logra hacer un niño, a no ser que la mamá o el adulto que se encuentra a su alrededor lo haya adelantado, ¿no? Ya hablamos nosotros en la primera clase del respeto, y una de las formas del respeto es respetar respetar el nivel del desarrollo del niño, ¿no? Entonces, si el niño no lo busca leer, no busca aprender eso de manera natural, porque generalmente no es de manera natural, en muchos de los casos es porque la mamá le está obligando de alguna manera, entonces ahí estamos hablando pues de que le ha adelantado, entonces si estuviera ahí, bueno, estaríamos hablando de silábico-alfabética, pero no es un caso que corresponde específicamente al nivel inicial. Y luego viene la etapa alfabética. Esta etapa alfabética todavía puede tener ciertos errores. Por ejemplo, el niño por escribir, por ejemplo, mi amigo es bueno, ¿no? Él escribe invirtiendo, ¿no? O sustituyendo. Entonces, él escribe, de mi amigo es bueno, él escribe mi amigo, o sea, la C la invierte por la G, lo sustituye, es y bueno por bueno. Pero si nosotros revisamos, sí hay una comprensión de lo que quiere decir, porque seguramente se está iniciando. Las etapas están ahí. Primero dijimos presilábico, que es el correspondiente. En realidad el que correspondería inicial es presilábico. ¿Sí? Luego viene silábico, solo silábico, que todas las vocales coinciden exactamente. Luego viene silábico alfabético, coinciden todas las vocales y basta que una consonante esté ubicada en la sílaba correctamente para que se diga que corresponde al silábico alfabético. Luego viene la etapa del alfabético, en donde el niño ya representa una escritura más compleja, ¿no? Como una oración, como en este caso, pero todavía tiene algunos problemas de sustitución de sonidos o de inversión. Cuando hablamos de esto, a veces, o también encontramos esto, por ejemplo, ¿no? La costumbre. Y el niño escribe eso, ¿no? Mi mamá me ama. Y la profesora de primaria le manda a la mamá, ¿no? Y le dice, señora, su hijo necesita terapia. Porque el niño todo lo escribe agarradito de la mano, como se dice. Entonces, en realidad el niño no necesita terapia. ¿Cuál ha sido el problema que tiene este niño? Este niño lo que ha tenido es un problema de desarrollo de la conciencia fonológica. Ahora sí es mucho más fácil que ustedes puedan entender esa teoría que tantas veces se nos habla, ¿no? En todos los balotarios habla de función simbólica, pero nunca lo hemos ligado a la función, al lenguaje. Y es simple y llanamente dependiente de la función simbólica. Entonces, función simbólica lo vamos a escuchar, función semiótica también. ¿Quién habla de eso? Piaget. ¿Y su teoría de Piaget cuál era? Pensamiento y lenguaje. Ahí está todo relacionado. Y cuando nos hablen de conciencia fonológica, ¿de qué hablamos?
de la conciencia del sonido. ¿Qué quiere decir? Que ese error que les mostré en el que el niño dice mi mamá me ama, todo junto, agarradito de la mano, estamos hablando entonces de que ese niño no ha desarrollado la conciencia fonológica. Y la maestra tiene también ahí una seria dificultad, un serio desconocimiento respecto al desarrollo de la conciencia fonológica. Porque ella piensa que la conciencia fonológica es mamá y se acabó, ahí murió. Y en realidad no. La conciencia fonológica tiene también etapas, ¿ya? Que es bueno ahorita que las cojamos para que nosotros vayamos entendiendo. La primera es el desarrollo de la conciencia lexical, ¿sí? Cuando hablo de conciencia lexical, cuando lo que tendríamos que hacer es hacer que el niño de una frase o de una oración separar cada una de las palabras. Por ejemplo, si la poesía es mi mamita, entonces sería mi, espacio, mamita. Entonces, si lo hablamos de sonidos, estamos hablando de mi, una palmada para mí y otra palmada para mamita. Cuando hacemos eso, estamos ayudándole al niño a que sepa diferenciar que mi es una palabra y mamita es otra palabra. Y no tendría más adelante esa dificultad que ha tenido el niño al escribir. Esa es una primera etapa de la conciencia fonológica, que es la conciencia lexical. Luego, ¿qué pasa? Entonces, eso lo puede hacer también con frases más grandes, ¿no? Mi papá es bueno. 4 palmadas para cada uno, cada palmada para cada palabra, ¿sí? Ahí estamos hablando de conciencia lexical. Luego hablamos de conciencia silábica, ¿sí? Esa conciencia silábica, sí, pues, ¿de qué nos habla la conciencia silábica? De lo que nosotros solíamos hacer, a la separación de las sílabas. Si hablamos de mi mamita, ¿cuál es la palabra más importante? Mamita. Entonces hablábamos de mi, ta. Si es que la poesía, obviamente, se llamará así, ¿no? Ya sabemos que tratemos de evitar los diminutivos, pero hay poesías que se llaman así, o sea, no hay forma de cambiarla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería la conciencia silábica cuando hago la conciencia por el sonido? O sea, de las dos expresiones la corto, me quedo con la más importante, que es la más larga, y ahora miro cuántos sonidos tiene esa. Ma, mi, ta. Estoy haciendo el mismo procedimiento, pero la división es por sílabas, por eso se llama conciencia silábica. Lexical, conciencia de las palabras que componen una expresión. ¿Está claro? Entonces, luego viene otra conciencia. Entonces, la silábica, que nosotros le llamamos, no es la fonológica, en realidad. Es solamente silábica. Recién viene la conciencia fonética o la conciencia del sonido. Y la conciencia del sonido, lo que busca es que el niño divida ya el sonido de una sílaba. Por ejemplo, en el caso de mamita, seguimos, ¿no? Nos quedamos con ma, que es el primer sonido, y este es a ver, voy a ponerle 2 puntos mejor, y entonces el niño va a separar el sonido y el sonido a. Ma. Ahí hay 2 sonidos. De mi sería i. Y de ta sería
La T sin la A no tiene sonido, simplemente es un ta, ¿no? Con la A recién suena. Entonces el niño tiene que encontrar la diferencia del sonido. Y ahí se va a dar cuenta claramente que la A es A, la B, la E es E, la I, y la importancia del uso de las vocales para que suenen ciertas consonantes. Por ejemplo, papá, ¿no? No tiene sonido, sino es acompañado de A, pa. Entonces ahí recién el niño descubre que hay dos sonidos de manera independiente. Eso, lo último que hemos hecho recién, eso se llama conciencia fonética o conciencia del sonido. Fíjense cómo ahora sí van a poder entender el lenguaje. Tú no puedes hablar del lenguaje, tú no puedes hablar de expresión oral, del dibujo, de la escritura, si es que no desarrolla la función simbólica. Y por lo tanto, al aprender a hablar, al aprender a escuchar, ahí estamos desarrollando conciencia del sonido. Entonces, cuando ese niño decía o invertía amigo por amigo, el problema ahí es conciencia del sonido, o sea, conciencia fonética. Ahí el error que tuvo ese niño está relacionado a la conciencia fonética, porque ha cambiado la G, el sonido de la G por la C. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, para yo, como maestra de jardín, en algún momento es ir desarrollando la conciencia fonológica, a pesar que no haya específicamente una competencia o un desempeño relacionado a eso, es haciendo conciencia. Si yo trabajo un texto de real comunicación, un texto escrito, entonces es una muy buena oportunidad para poder desarrollar los 3 niveles del desarrollo de la conciencia fonológica. Lexical, puedo cortar el título de la poesía, de la canción y hacer palmadas por cada palabra. ¿La puedo cortar? Sí, porque el niño no se olvide, el niño todo le entra por la manipulación. Corta, puede armar, luego puede extraer la palabra más compleja y también pasarla por el mismo procedimiento del sonido, de las sílabas, separación silábica. Por eso se llama ya no lexical, sino conciencia silábica. Mamita. Y luego corta las 3 sonidos, mamita, y empezamos a leer, ¿no? Ma, ¿dónde dice ma? Acá. ¿Dónde dice mi? Acá. Listo, vamos a separarlas, las cortamos. ¿Qué dirá acá? Y acá, a. ¿Qué dirá acá? Y acá, i. ¿Qué dirá acá? No suena. ¿Y qué dirá acá? Ta. ¿No? Entonces, ahí recién podríamos estar diciendo de que estamos haciendo conciencia fonológica completa, ¿ya? Entonces, decíamos que el nivel signo ya es la representación escrita. Puede ser como empezamos en el jardín con presilábica, palitos, bolitas, o como cree que se escribe, o en algunas de las otras manifestaciones de la escritura. El niño es muy importante en esta etapa que el niño desarrolle el gesto gráfico. Y cuando él te lee, te dicta algo que tú le escribes, no puedes estar tú con la mano sin mover, porque él está advirtiendo claramente que te está dictando ideas y que esas ideas las puedes representar a través de la escritura. Entonces, a veces el niño es redundante, ¿no? Y te dice, y dile que la quiero, y tú escribes, y la quiero. Y dile que la amo. Entonces ya la maestra a veces ya no quiere redundar y ya no mueve la mano, pero le dice, le ordena, ¿no? Te estoy dictando, escribe. Entonces, ¿por qué? Porque para él esa es una muestra importante de que está traduciendo lo que expresó oralmente con una expresión escrita y empieza a adentrarse a todo lo que es el mundo escrito. Para ello es indispensable realizar actividades previas grafomotrices.
que, si bien es cierto, ya no son como un entrenamiento motriz, por eso es que estamos prohibidos de hacerles planas, pero sí de que este entrenamiento, no entrenamiento, este aspecto grafomotriz se pueda suplir en otros tipos de actividades. Estoy haciendo comprensión de texto, en lugar de hacer que dibuje o que pinte, que también podría ser otro día, que punce, otro día podría ser que bordee, otro día podría ser que recorte, es decir, actividades que le puedan ir desarrollando de manera paralela la actividad grafomotriz. Podríamos hacer actividades de desarrollo digital, actividades de prensión, ¿sí? Es decir, aquellas que ejercen presión, actividades digitales como la plastilina, por ejemplo, ¿no? Del uso de los dedos, la dactilopintura y actividades gráfico-plásticas, ¿no? Básicamente el dibujo, la pintura. En el nivel signo es necesario resaltar esa función comunicativa que les decía, ¿no? Porque el niño es necesario que él te diga y te dicte todo lo que tiene que ir explícitamente. Y es indispensable también de que ese texto realmente llegue a la persona que le escribe. Hace un tiempo no era así. El niño escribía cartas, el buzón estaba hermoso, lo metían en el buzón y se acababa. Y ni siquiera aparecía en el folder de los niños. Y el niño esperando que le llegara la carta a la mamá y nunca le llegaba. Acá no. Acá nosotros tenemos que hacer que haya una comunicación de ida y vuelta. Y para el niño es indispensable que llegue esa comunicación a las manos de la maestra. ¿Qué actividades puedo desarrollar para el desarrollo de la función simbólica? Varias, ¿no? Que las podemos ir camuflando como estrategias dentro de nuestras actividades normales. Por ejemplo, el reconocimiento de objetos a través de sus partes, porque eso es indicio, ¿verdad? Entonces, podría ser que, no sé, que le hagas por ahí una actividad en una caja de tacto en el que el niño pueda tocar una parte del objeto y pueda, ¿no? O que tapemos los objetos y que solamente enseñándoles una parte podría él adivinar qué objeto es. El reconocimiento de sonidos, eso lo hemos hecho de alguna manera al tratar de desarrollar la conciencia fonológica. Es importante también el reconocimiento de los sonidos. Me dice Mari Carmen, el nivel signo es después. El nivel signo es después de todo. El nivel signo es después de todo, pero tampoco es sí o sí después de todo. O sea, ¿por qué? Porque el nivel signo es un proceso que se inicia de alguna manera en el jardín. Y el niño puede estar en el jardín empezando a hacer como cree que se escribe y de acuerdo a su lenguaje oral y de acuerdo a su desarrollo de la función simbólica puede ir desarrollando y puede ir evolucionando progresivamente. Ahora, a mayor posibilidades en el desarrollo de la función simbólica, es que el niño va a empezar a mejorar todo su potencial en el desarrollo de la expresión oral y escrito. El tema de la fonética y de la conciencia fonológica es un tema que se junta, que tiene coincidencias con el tema de todo lo que estamos haciendo, de la escritura, de hablar y qué sé yo, de la representación en sí mismo, pero además trabaja de manera paralela, o sea, no necesariamente una es después de la otra. No, les estoy hablando de que la función simbólica sí o sí va a permitir el desarrollo del lenguaje desde toda su perspectiva, desde la oralidad, la representación a través del dibujo, modelado, construcciones, hasta llegar a la escritura. Pero paralelamente se va a mejorar, se va a afinar el tema de la oralidad
el tema de la escritura cuando una maestra responsable, paralelamente a eso, esté trabajando todo lo que es la conciencia fonológica, desde los 3 niveles, lexical, silábica y fonética. ¿Sí? O sea, no es que una es detrás de otra, no, estas son dos aspectos muy importantes que confluyen, pero que además trabajan o se desarrollan de una manera paralela, ¿sí? ¿Qué más? El reconocimiento de huellas son indicios, ¿no? Sombras, discriminación táctil, olfativa, gustativa. Es importante porque el niño tiene que percibir con todos sus sentidos, ¿sí? Acá hay algunas otras ideas de cómo desarrollar la imitación y la mímica diferida. Ya en general nosotros ya hablamos de este tema. El niño imita al abuelo, imita a la mamá, imita cómo el papá le llama la atención al hijo, cómo la mamá le llama la atención a la hija. O sea, son cosas que definitivamente están ligadas a la imitación, a la mímica diferida que el niño empieza a adquirir desde muy pequeñito, desde los 2 años, y algunos desde que ya empiezan a movilizarse, ¿no? Va a depender mucho del desarrollo, por eso les digo, de la función simbólica a través de la manipulación de los objetos. Algunos adelantan justamente por esa experiencia previa con los objetos, ¿no? Y lo que hace el niño es imitar, ya en ausencia del abuelo, en ausencia de la mamá, por ejemplo, en el jardín, puede hacer de mamá y representa lo que hace la mamá en la casa, pero la mamá está en casa y él está en el jardín, pero es una mamá, ¿no? Tal y cual. Eso se le llama diferida. El niño que hace representa, desarrolla habilidades motrices o motoras, perceptuales, el desarrollo de la afectividad, el pensamiento lógico, la organización del espacio y el tiempo, las relaciones o interacciones que tiene con el otro. Y ya a los 2 años se podría decir que la imitación o mímica diferida, que pudo iniciarse de los 8 meses, se puede dar, o sea, ha terminado, ha concluido. ¿Y por qué decimos a los 2 años específicamente o al término del ascensorio motor? Porque recién a partir de los 2 años ya se puede hablar del lenguaje en sí mismo. Antes de los 2 años no se puede hablar de un lenguaje en sí mismo. El niño puede decir mamá, tío, papá, también. ¿Puede darse a comunicar? Sí, pero no estamos hablando de lenguaje. De lenguaje estamos hablando exclusivamente a partir de los 2 años en adelante. Pero estos son procesos anteriores a los 2 años. ¿Por qué? Porque son necesarios para el desarrollo del lenguaje. El juego simbólico, que ya lo hemos expresado, que es un juego espontáneo, imposible que la maestra tenga que intervenir en ese proceso, a no ser que el niño le invite a participar, pero que permite que el niño pueda hacer que una caja se convierta en su carro, hacer que la tapa de la olla se convierta en un timón o en un sombrero, no lo sé. Cuando el niño utiliza los objetos y les da otra función, estamos hablando de eso. Otra manifestación también decíamos del desarrollo de la función simbólica es la construcción. Para ello hay que tener ideas previas sobre los objetos, ¿no? Si el niño no ha tenido nunca un acercamiento a un robot, no podrá construir un robot por más inteligente que él sea. Si el niño no ha tenido una idea de lo que es una casa, de lo que es una torre, ahora cuando ya la tiene, entonces el niño definitivamente se va a poner a armar, ¿no? Entonces, la construcción con bloques, con cajas, con tarros, también son una demostración de que él tiene muy claramente la idea del objeto y lo hace en un plano tridimensional, ¿no? Aquí el niño empieza a tener ya con la construcción, empieza a adquirir las propiedades de los objetos y lo induce a las nociones matemáticas de peso, de longitud, de diferencia, de tamaños, de clasificación, de seriación.
Por eso les hablaba mucho yo de que, si bien es cierto, la función simbólica es importante para el tema de la comunicación, para la matemática también es la base. O sea, un niño que no manipula objetos, así tenga los mejores padres, los mejores maestros, los mejores juguetes interactivos o lo que fuera, no va a poder desarrollar, porque eso es algo que tiene que desarrollar como un ser humano normal. Podría atreverme a decir que así como el lenguaje es algo innato, el ser matemáticos puros también debería de ser. Lo que pasa es que quienes en algún momento a nosotros nos distrajeron de esa función natural han sido los maestros, porque le pusieron demasiado rigor al tema de enseñarnos matemática y empezamos a tener miedo a equivocarnos con la matemática. Pero si nosotros desde pequeños hacemos que el niño manipule objetos, va a entender claramente a través de sus sentidos las propiedades de los mismos objetos y va a darse cuenta cuáles son planos, cuáles no son planos, sin tener que hacerle una clase específicamente. Entonces eso es un poco, es muy, muy importante el desarrollo de la función simbólica, no solo para la escritura. Luego hablamos del modelado, que también es una representación, es una expresión, así como el dibujo, de lo que es el mundo interior y que el niño modele o que forme algunas determinadas formas a través de su mano, de la manipulación, le va a permitir también tener ese acercamiento con el mundo tridimensional. El dibujo, que ya hemos hablado, ya le he dado un tiempo específico para eso, que es una representación en primer plano, y que el niño que no tiene muchas experiencias con objetos concretos, obviamente va a tener más inseguridad para poderlos expresar. El niño que te dice, yo no sabo, yo no he dibujado, qué sé yo, es porque definitivamente no ha tenido oportunidades de manipular objetos concretos. El dibujo y la escritura entonces están vinculados. O sea, ¿quieres que el niño llegue a primer grado y dibuje? Esfuérzate por mirar en qué nivel del dibujo se encuentra el niño. Y si está en un nivel que a ti te parece que todavía es incipiente para la edad, porque ya los niños ahorita están cumpliendo hasta 6 años ya en el jardín. Y si tú ves que un niño ya 5 años, 6 años, está con un nivel muy incipiente del dibujo, está en carabateo o qué sé yo, entonces, tu tarea es darle más tiempo para que juegue, darle objetos concretos no estructurados y darle las mismas indicaciones a los padres, que le apaguen la televisión, que le apaguen eso, porque naturalmente el niño lo que necesita es jugar y desarrollarse. Solamente su interacción con esos objetos va a permitir milagrosamente que el niño vaya desarrollando niveles más complejos. Un niño que llega a un nivel satisfactorio del dibujo en el jardín, está a un paso de empezar a iniciarse efectivamente y de manera armónica con el tema de la escritura. Entonces, la solución la tenemos en las manos. Adelantar procesos, no, hay niños que no saben dibujar, pero sin embargo ya escriben. Y empiezan a escribir con disgrafía, empiezan a escribir con unas letras gigantescas, empieza a escribir mezclando mayúsculas, minúsculas, letra corrida y todo, y se crea y se genera en ellos una serie de situaciones o de problemas que en algún momento se identifican como problemas de aprendizaje. Aquí hay unas ideas más de algunos entrenamientos gráficos que podríamos hacer, pero no como tareas, como planas, sino como actividades inmersas dentro de nuestras actividades normales que hacemos. Juegos gráficos, podemos hacer un cuento oral. Hola niños, pero a la vez con grafismos. Juego gráfico. Entonces le digo, hola niño, hola niños, ¿cómo están? Y le doy el plumón y el otro que me conteste y mientras me está expresando, él pueda ir graficando grafías libres o música, etcétera. Entonces hay un sinnúmero de posibilidades. Nosotros las maestras jardineras tenemos la característica de ser unas mujeres muy creativas, pero que lamentablemente en las últimas épocas que nos hemos primarizado,
nos hemos olvidado de lo que realmente era el sentido de lo que era una maestra jardinera. Tenemos que volver a sacar nuestros libros, volver a sacar nuestra creatividad escondida para poder empezar a trabajar con los niños. Aquí están ya explícitamente todas las etapas de las que hemos conversado del dibujo infantil, que ya estaría de más que yo resalte. Es simplemente la parte teórica, que igual ya la había escrito, pero que se las he explicado un tanto más gráfica, ¿no? Aquí vemos y observamos algunos dibujos, ¿no? En alguna bibliografía, por ejemplo, en esta guía que me ha permitido hacer estas diapositivas, encontramos no en la denominación de garabateo desordenado, por si acaso. En algunos casos son guías del ministerio, por si acaso. Y lo pongo justamente para hacerles ver la otra denominación que también puede aparecer. Si es que hubiera en una pregunta garabateo desordenado y garabateo descontrolado, obviamente la posibilidad es garabateo desordenado. Esa es prioritariamente. Pero si en una pregunta no hubiera desordenado y hubiera el término descontrolado, controlado, entonces podríamos tomar como un segundo término el garabateo descontrolado, porque así aparecen algunas guías del Ministerio de Educación Inicial, por si acaso. Por eso les hago la salvedad. Entonces, ahí hablamos de algunas etapas de 2 a 4 años, el garabateo, el preesquemático de 4 a 7 años. Miren, este preesquemático es muy usual que se dé en el jardín. No hay patas de gallo, tampoco hay monigote, o sea, ya vemos una figura casi esquemática, pero por corresponder a un niño de 4 a 7 años, la denominación es sí o sí preesquemático. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Simplemente este niño que ha representado este dibujo ha tenido más posibilidades de manipular objetos concretos no estructurados. ¿Cómo desarrollamos la comprensión y expresión oral? Que son algunos de los aspectos que básicamente se centran y se desarrollan en todo lo que hemos venido trabajando ya, en lo que hemos venido hablando. Últimamente, se ha dado realmente el valor de lo que significaba la expresión y la comprensión oral, que tiene que ver con el tema de oralidad. Y ahora, gracias a Dios, ya es un componente y es una competencia, la oralidad es una competencia importante y específica. Hace algunos años atrás, la expresión oral era como que el apoyo de cualquier otra competencia, como que no necesitaba desarrollarse. Y como la maestra iba de visita al verdulero, entonces, y hablaba en el camino, la profesora le ponía A porque hablaba, pero sabe Dios cómo hablaba. Ahora, desde el enfoque comunicativo del área de comunicación, estamos hablando de que sí interesa lo que dice, la forma como lo dice, la cara que coloca cuando lo dice y un montón de situaciones que tienen que ver con la comunicación de manera muy compleja. Por lo tanto, siempre ha sido una necesidad que desarrollemos estrategias funcionales en la oralidad. ¿Por qué? Porque vemos, mire, el diseño nos ha acompañado como 20 años, por lo tanto, hemos sacado más de 20 promociones en el jardín que no ha sabido expresarse y que no sabe expresarse ni comprender oralmente. Nosotros prendemos la televisión, el niño prende la televisión y lo que ve son programas en los que la gente habla porque tiene la función de comunicar o de expresar. Pero a veces nos ponemos a pensar, ¿qué le ganó a ella? Y nos vamos a las teorías con las que iniciamos este trabajo, ¿no? ¿Qué le ganó? ¿El pensamiento sobre el lenguaje sobre el pensamiento? ¿En qué momento, en qué frase o expresión a esta persona le ayudó el tema de pensamiento y lenguaje en las 3 teorías que se planteaban inicialmente? Pero a veces vemos que sí, hay personas que hablan y les gana antes el habla que el lenguaje, que el propio pensamiento, y luego se está arrepintiendo de lo que dijo.
porque lamentablemente hace más de 20 años nosotros no hemos tenido, bueno, menos, un poquito menos quizá, porque con el diseño creo que algo hicimos. Pero se ha formado un montón de generaciones que no han desarrollado estrategias para oralidad. Vemos asambleas de padres de familia que empiezan a las 9 de la mañana, terminan a las 12 de la noche con un muerto, 5 heridos, no sé cuántos presos. Porque la gente no se acostumbró a hablar. Porque hablar no es solamente expresar porque tengo una boca y tengo la función de hacerlo, sino que tengo que hacerlo con ética, utilizando los componentes. Podrá ser una teoría muy, muy antigua el tema de los componentes, pero para mí es algo muy importante. El lenguaje, en términos generales, tiene 4 componentes que me interesaría que ustedes, así, aunque sea de una manera muy rápida, los puedan entender, comprender y entender, porque si no, no hay forma de entender para qué enseñas tú a un niño a comunicarse, a dibujar y a escribir. No lo vamos a entender. El primer componente es el componente semántico. ¿Y qué tiene que ver ese componente semántico? Es todo lo que tiene que ver con el vocabulario. Es decir, le enseñamos en el jardín a hablar con palabras que tengan un significado, sí. Y progresivamente el niño va incorporando vocabulario, incrementando palabras nuevas, sí. Esa es nuestra misión. No es hablarles solamente con palabras simples, sino hablarles con palabras nuevas y volverle a repetir qué cosa significa y volverle a decir otra palabra que él sí conozca, de tal manera que vaya incorporándola a su vocabulario. Entonces, una de las funciones mías como maestra para enseñar al niño a expresarse oralmente, justamente haciendo que él desarrolle el componente semántico o que utilice nuevas palabras para su vocabulario. Otro componente es el morfosintáctico. ¿De qué habla ese morfosintáctico? Habla de la estructura de las frases y oraciones, ¿no? De sus mensajes. Vamos a ponerle así, más rápido para poderlo escribir. De sus mensajes. Por ejemplo, el niño inicia en 3 años tirándonos la lonchera en la nariz sin hablar o sin articular palabra alguna. Y la maestra no le exige, es decir, ¿qué deseas? Sino que ella le abre la lonchera, ¿quieres tu lonchera? Ella es la que habla, la maestra es la que desarrolla la expresión oral y el niño no. Entonces, la idea es que el niño, de manera progresiva, al principio te diga, ábreme. Y tú le vas a volver a decir, ¿qué cosa quieres que te abra? Chera. O sea, ni siquiera articula completamente la palabra. Progresivamente el niño te dirá, por favor, profesora, ábreme la lonchera. Esa es la parte morfosintáctica del lenguaje. Cuando yo le enseño a un niño a hablar, tengo que enseñarle a que estructure cada vez mejor sus palabras, sus frases y sus expresiones. Ese es el segundo componente del lenguaje. El otro es el fonológico. Ya hablamos de ese, ¿verdad? Porque este tiene que ver con el sonido, con los sonidos de las palabras. En algún momento nos decían, no se le corrige al niño. La palabra correcta debió ser, no se le ridiculiza al niño, pero deberíamos corregirle. Si un niño me dice, profesora, mañana yo no voy a venir porque mi hermano que está en secundaria no va a venir, y yo advertí eso, en algún otro momento que yo esté con el niño, le voy a llamar y le voy a volver a retomar el asunto y le voy a decir, a ver, Raulito, ¿dónde me dijiste que estudiaba tu hermano? ¿Y en qué grado está? Está en primaria, para ver que él vuelva a repetir la palabra. Cuando el niño se está dando cuenta que está utilizando una nueva palabra y quizá no la está utilizando bien porque no sabe correctamente el sonido de esa palabra, puede ser que te diga en Daria. Entonces, ahí es tu oportunidad para que le digas, secundaria. La palabra correcta es secundaria. Entonces, le haces conciencia del sonido, conciencia fonológica. Y el niño en algún otro momento va a volver a utilizar la palabra, pero de manera correcta. Lo que no deberíamos hacer es que dentro de un grupo grande, decirle, así no se dice fulano, porque ahí ya no sería una interacción positiva. ¿Está claro?
pero sí deberíamos hacerle conciencia de los sonidos de la palabra. Entonces, ese es el tercer componente. Y luego, el otro componente, que no por ser el último es menos importante, que es el componente pragmático. Y estamos hablando del componente pragmático, es decir, de la práctica o de la función social del lenguaje. Ese es el pragmático. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me interesa que el niño use palabras en el vocabulario correctamente para que yo le pueda comprender, que utilice o que estructure de una mejor manera sus ideas al expresarse, que utilice los sonidos de algunas palabras correctamente, sino que además lo que habla tenga ética y sea autónomo. Es decir, lo que va a decir va a herir a alguien, lo que va a decir es en honor a la verdad o simplemente lo va a decir. ¿Qué quiere decir? Que va a generar un impacto. La pragmática es, ¿para qué utilizas tú el lenguaje? ¿Para ofender? ¿Para gritar? ¿Para pelear? ¿Para pedir? ¿Para informar? A nadie se nos ocurriría pedir algo de favor exigiendo. Hay gente que lo hace. Es decir, ese componente no lo ha desarrollado. Y te dice, oye, ¿sabes qué? Mañana me prestas tu cartera. Yo no le prestaría, porque no es la mejor manera de hacerlo, de pedirme prestado nada. ¿Se dan cuenta? Tú dices, oye, ¿qué le pasó a esta persona? Es decir, su componente pragmático no lo ha desarrollado. Sin embargo, cuando pedimos algo le decimos, no, oye, fíjate, ¿no? Los niños deben de saber utilizar todas las herramientas. Y a veces te dice, profesora, él no quiere jugar. Y la profesora agarra y le dice, oye, Raúl, juega con él. O sea, lo obliga. Y no es esa la manera. Le debería decir, a ver, ¿qué cosa le dirías tú a tu amigo para que te invite a jugar? Que es muy guapo, te dice la niña. Entonces, anda, corre, dile tú, a ver, ¿cómo lo harías? Y la niña se acerca y le dice, oye, amigo, ¿tú sabías que eres muy guapo? Entonces, estás ayudándole a que empiece a utilizar elementos paraverbales del lenguaje. Le estás haciendo que utilice voz, inflexiones de voz, gestos, sonrisa, es decir, una comunicación efectiva. Ese es el enfoque comunicativo. Entonces, este es uno de los competencias más importantes, particularmente porque son la base de todo este proceso. Entonces, necesitamos tener la posibilidad de saber enseñar al niño a hablar. ¿Estás completamente seguro de lo que vas a decir? ¿Sí? Ahora, los procesos didácticos que se han venido utilizando en los últimos tiempos han estado relacionados justamente a esto, a preparar el discurso, es decir, ¿qué voy a decir antes de? Ahora, durante el discurso, ¿qué cosa voy a decir? ¿Voy a interrumpir o voy a respetar ciertas normas de intercambio verbal? Y después del discurso, por decirte, en una asamblea, revisar y reflexionar sobre lo que dijimos, ¿no? Entonces hay niños que dicen, fulano lo robó, no saben dónde está tal cosa, fulano lo robó. Entonces, y la maestra a veces toma desapercibida esas situaciones. Es ahí donde ella tiene que actuar y decir, a ver, ¿estás completamente convencido de lo que estás diciendo? ¿Tú sabes qué cosa, qué sentimiento está generando esta expresión que tú estás haciendo a tu compañero? Vamos a escuchar a Mario que dice, ¿cómo se ha sentido cuando le has dicho esto? ¿Tú lo has visto realmente? ¿Qué tendrías que decirle a tu compañero entonces? Entonces, son preguntas que le van a ayudar al niño a empezar a pensar antes de lo que va a decir. Y durante el discurso esperar su turno, a levantar la mano, a llevar el hilo de la conversación, a no interrumpir, a escuchar, que son normas de intercambio verbal. Y después del discurso, a asumir
toda la responsabilidad que sea adecuada para toda la decisión que en asamblea se tomó. Entonces, son procesos didácticos que quizá ya no se ven, que yo los desarrollo explícitamente en la ejecución de mis actividades ahorita, porque el currículo ha cambiado, pero que están inmersas en los desempeños. Si nosotros miramos los desempeños, vamos a mirar cómo estos procesos didácticos se mantienen ahí, porque nadie puede hacer una asamblea sin tener una temática, sin preparar ideas previas, sin saber a qué grupo o qué auditorio está relacionado, sin saber qué preguntas vamos a hacer, sin saber qué oportunidades vamos a tener de expresar y cómo las voy a expresar, y sin tomar el acuerdo necesario para poder desarrollarlas. ¿Qué otras estrategias tengo para el desarrollo de la oralidad? La conversación espontánea, las descripciones de láminas, de figuras, la exposición de ideas, el jugar con palabras. Son situaciones que me van a permitir a mí desarrollar como maestra toda esta competencia. Y sobre todo trabajar con la importancia, con los padres de familia sobre la importancia del diálogo y la conversación para dirigirse con ellos. En muchas épocas el niño no ha sido un sujeto de derechos, ahora es un sujeto de derechos. Por lo tanto, el niño puede decidir sobre el color de las paredes que van a pintar su cuarto, o sobre el modelo de su cuna o de su cama que va a usar, o sobre la disposición de los muebles. Y ahora el niño lo puede hacer tranquilamente y el padre de familia es su obligación escucharle y que él le ayude a dirigir todo su proceso de oralidad. Para la comprensión de textos, que es una de las competencias que viene después de la de expresión oral, porque nadie que no comprende lo que escucha, indicaciones o qué sé yo, no va a comprender lo que escucha en un libro. Por eso es importante, o miren una imagen. Entonces, es indispensable que aquí, cuando el niño haya desarrollado ya esa competencia de expresión oral, paralelamente la maestra vaya trabajando para poder lograr otras capacidades como analizar imágenes, textos, expresiones, hacer inferencias, hacer interpretaciones, utilizar soportes textuales distintos y que él pueda identificar exactamente. Hay que revisar mucho a Oliver, quien nos plantea distintos formatos textuales que tenemos que respetar. Si todas las veces nosotros sabemos cuáles son las partes de la carta y cómo van a estar ubicadas. Por lo tanto, cada vez que le presente una carta a un niño, hay una estructura formal que tengo que hacer y no por flojera, o ya le pongo así como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el niño es su primer contacto visual con el texto. Por lo tanto, cada vez que tú le muestres y luego interrogues una carta, él va a saber que es una carta y le puedas mandar 20,000 cartas y él sepa que es una carta, porque la estructura formal le ayudó a poder comprender o interpretar el tipo de texto que está utilizando. Por eso es muy, muy importante todo ese proceso, la elaboración de esos textos. La comprensión de textos ayuda a que el niño se acerque al mundo escrito, a escuchar la lectura de los cuentos, a jugar con palabras. ¿Se acuerdan que les decía de los papelotes con la poesía, donde tenemos que sacar palabras para jugar? Disponer textos en la biblioteca, usar tarjetas, cartas, mensajes, distintos soportes textuales, no siempre cuentos, no siempre cartas. Puedo interrogar una tarjeta, puedo interrogar una rima, una adivinanza, y lo puedo hacer. O sea, simple y llanamente tengo que dejarme guiar por los procesos didácticos y lo voy a poder hacer. Y en el caso del currículo nacional, dejarme guiar por los desempeños, porque los desempeños son tan claros que yo puedo ir guiándome por ellos y voy a saber exactamente qué cosa es lo que tengo que hacer.
cuando el niño le dicta a la maestra, no solamente es producción, sino es comprensión, porque si no le dictara cosas que no van acorde con el mensaje. Entonces también es una forma de desarrollar determinadas estrategias. ¿Cuáles son los procesos didácticos que se trabajan, pero que ahora están un poco limitados por el tema de los desempeños, porque los desempeños, ya en los desempeños están las didácticas, es justamente los procesos didácticos de la comunicación, ¿no? De la comprensión de textos. Antes de leer un texto, tiene que haber un antes de la lectura, ¿no? Un propósito de la lectura, movilizar saberes previos. Puedo mostrar el soporte textual con las imágenes y con los verbales y hacer preguntas para ver qué cosas sabe el niño de ese texto, ya sea por las imágenes, él las infiere. Eso es importante, no que la profesora de frente le diga, vamos a leer un cuento y va a ser de tal cosa, porque si no, le quita la ilusión y le impide que él desarrolle estrategias propias para este proceso. Entonces, un propósito de la lectura, una movilización de saberes. ¿Por qué crees que se trata de una tortuga y de una liebre? ¿Qué te hace pensar sobre ello? ¿Quién crees que ganó esa carrera? ¿Qué pasó con el conejo o con la liebre? ¿Quién ganó la carrera? Según lo que el niño ve en las imágenes. De tal manera que en el durante, cuando ya le estés leyendo la lectura, el niño pueda tranquilamente confrontar sus hipótesis y estar feliz de haber adivinado. Entonces, él empieza a utilizar esa habilidad aprendida en otros textos. Se va a la calle y empieza a mirar los afiches y empieza a tratar de inferir lo que dice ahí. Y eso va a ayudarle muchísimo en el desarrollo de la comprensión de textos. Comprender textos en el aula se tiene que convertir en una situación divertida para la vida, no en una situación de preguntas y respuestas cual metralleta. Y las clásicas preguntas, ¿cómo se llamaba el texto? ¿Qué personaje? Porque ya el niño está realmente aburrido, el maestro no le está dando la importancia adecuada a las estrategias que puede implementar para la vida del niño. Y después de la lectura, bueno, ya las clásicas preguntas que deberían de cambiar porque tendrían que ir con cuál de los personajes te sientes más familiarizado. ¿Quién me quisiera contar alguna experiencia que le ha pasado relacionada a esto que hemos visto? ¿Por qué la relacionas esta experiencia de esta manera? ¿Por qué? ¿Qué parte tuya te hace recordar a este mal actuar de tal personaje? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que censurar? Porque no somos personas perfectas. Entonces, es indispensable que nosotros tenemos que mirar y apreciar todo este proceso realmente desde toda la dimensión y sin olvidarnos que esa comunicación va a acompañar al niño para toda la vida. Entonces, por hoy nos vamos a quedar ahí. Ya nos quedan muy pocas diapositivas, pero la temática de comunicación es amplia, así que nos vamos a quedar con estas últimas 5 para la siguiente clase y vamos a iniciar ya en la siguiente clase todo lo que es el área de matemática, que es el que se nos está quedando pendiente. Entonces, creo que por hoy hay bastante información. Se los había comunicado de que iniciamos el área y vamos a dejarlo ahí para que podamos ir entendiendo y procesando toda esta información valiosa. Entonces, nos despedimos hasta la próxima sesión del día martes. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches.